Muchas bendiciones, mis amados. Viene algo poderoso. ¿Quién no necesita dinero? Después del Señor, dinero. Es la realidad, estamos en la tierra. El mundo de los humanos. Dependemos primero del Señor y segundo del dinero. Con el dinero comemos bien, hay buena salud. Por el dinero estudiamos, salimos adelante, prosperamos, etcétera. Mientras estemos en esta tierra, debemos tener dinero, debemos buscar el dinero, debemos saber administrarlo, etcétera, etcétera. Este año ya les dije que el Señor me dijo que quiere hacer 2 milagros. El primer milagro, darnos la sabiduría para multiplicar las finanzas. En este 2024, Dios va a multiplicar tus y mis finanzas usándome a mí mismo. O sea, nos da sabiduría para que las multipliquemos. Y si Dios ve, porque me lo dijo, que si ve que uno está aplicando sus consejos financieros de administración, Él va a hacer los milagros, eso que es sobrenatural, eso que yo no puedo hacer. Por eso se llama milagro. Eso lo va a hacer Dios. ¿Estamos preparados para eso? Pongo un ejemplo rápido, una analogía. Estaba esta mañana orando y me llegó esta analogía para ti y para mí. Cuando yo le doy consejos a una persona, hablando de finanzas, que administre bien, que no malgaste el dinero, etcétera, 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 y que administre el tiempo, si yo veo que la persona no me presta atención, no pone en práctica mis consejos, que son para la bendición de la misma persona, yo me desmotivo, ya no quiero darle más consejos. Pero mire lo que viene, ¿listos? Presta atención, mire lo que viene. Pero si yo, que soy ser humano, le estoy dando consejos a una persona sobre finanzas y veo que presta atención y empieza a poner en práctica esos consejos, me da un deseo hasta de sacar un billete y regalárselo. ¿Escuchaste? Me da un deseo de, financieramente hablando, darle una bendición también. Así es Dios. Dios sabe el que no le presta atención a sus consejos, pero sí quiere que le hagan milagros financieros. Dios no se presta para eso. Se quedará toda la vida la persona esperando milagros financieros, que solo los hace Dios. Entonces Dios conoce un corazón que en verdad quiere escuchar consejos y practicarlos. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando ya no puedes hacer algo, Dios se glorifica y ves financieramente la gloria de Dios. Muy bien, en los minutos que quedan, vienen los consejos de hoy. Primero, van 4 consejos para hoy. Primero, en Números capítulo 18, versículo 20 al 24, Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Aarón: no tendrás herencia en el país, no recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión, o sea, en el templo, todos los diezmos de mi pueblo Israel. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, o sea, al templo, en el lugar sagrado, morirán. Versículo 23. Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Y versículo 24, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Primer consejo: diezma. Diezma. ¿Quién ordenó que se diezmara? Dios. ¿Para qué son los diezmos? Es el pago que Dios le da, la herencia financiera que Dios le da a los levitas. Alguien dice, ¿levitas? O sea, tiene que ser israelita, y no solo israelita, sino pertenecer a la tribu de Leví. Entonces, ¿yo por qué tengo que diezmar? Mi pastor no es levita. La Biblia hay que saberla aplicar al siglo XXI.
hay que estudiar. Hoy no hay tiempo para profundizar en este tema, pero lo primero, yo tengo que honrar al Señor con mis diezmos. Dios dice que hay que diezmar, que todos los diezmos los debes entregar, y Dios ese dinero lo usa para que sus siervos, los que no son de sangre ni de genealogía levítica, pero en el espíritu sí son levitas, en el sentido de hombres y mujeres que entregaron su vida para servirle al Señor y no trabajan en nada más que en servirle al Señor. ¿Cómo les paga Dios? Con los diezmos de todo un pueblo, en este caso los israelitas. Vamos en orden. Primero, que este año tú aprendas a diezmar para el Señor. Paréntesis, hay 3 tipos de diezmos en la Biblia. Este es uno de esos diezmos. No vamos a estudiar eso hoy, pero les dejo ahí para que tengan la idea. Hay 3 tipos de diezmos. Dios le pedía a Israel 3 veces diezmar. ¡Wow! Y uno de esos es el que acabamos de ver, que es para el sustento de lo que hoy llamaríamos los pastores. Segundo consejo, Proverbios capítulo 3, desde el versículo 1 al 10. ¡Wow! ¿No dice Dios que nos va a dar sabiduría en el 2024? Presta atención como dice acá. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda tu corazón, en tu corazón mis mandamientos. Hijo mío, adquiere sabiduría. ¡Wow! Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Y luego dice lo siguiente. Versículo 8, el 8 y el 9. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza para tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Segundo consejo, honro al Señor con mis finanzas. Así de sencillo. Que esto es del Antiguo Testamento, ¿no? A Dios se le honra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y al futuro. Pasado, presente y futuro, el que quiere honrar a Dios, lo honra. Punto 2, que eso es de la ley y no de la gracia. Mentiras. Abraham no estaba en la ley vino fue con Moisés y Abraham ya diezmaba. Y la Biblia dice que somos hijos de Abraham. No solamente por genealogía los israelitas son hijos de Abraham, sino que Dios dijo, de los 2 pueblos hice uno. ¿Cuáles son los 2 pueblos? Los israelitas, y de todos los gentiles que entregan su vida a Cristo, Dios hizo de esos 2 pueblos un pueblo. Ese pueblo se llama la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor honra con las finanzas a papá, sea por la ley, por la gracia, no me importa, me importa honrar a mi padre. Y ahí dice las primicias. ¿Cuáles son las primicias? Muchos han malinterpretado esto, pero es sencillo. Que lo primero que hago cuando la bendición financiera llega a mis manos, lo primero es aparto mi diezmo para el Señor. Él promete bendición al que le obedezca. Tercer consejo. Mateo capítulo 23, versículo 23, Nueva Versión Internacional de la Biblia dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte, o sea, el diezmo de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Ellos se regían bajo la ley, por supuesto, los israelitas. Y Jesús les dice: han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero viene algo poderoso que te moverá el piso, con tanta teología antidiezmista que hay. Que no diezme, que Dios no necesita tu dinero, que eso era del Antiguo Testamento, y eso, teologías antidiezmistas bien diabólicas, donde una persona no da dinero para la obra de Dios, la obra de Dios se acaba, así de sencillo. Dios no necesita dinero, si Él es el que da todo, pero la obra de Dios, que es predicar el evangelio para que las personas se conviertan, hay que invertir muchísimo dinero. Tú estás escuchándome,
me estás observando, pero no te imaginas los millones de pesos que hay colombianos, porque estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, que hay que invertir para que te lleguen devocionales, para que te congregues en un canal, para que te lleguen las conferencias bien elaboradas. Hay que invertir millones de pesos. No te imaginas cuántos. Que Dios bendiga al que diezma. Pero presten atención, viene algo poderoso. El Señor dice, diezman. Hipócritas fariseos, diezman hasta del comino, del anís, de la menta. Oiga, qué diezmadores tan fieles. Pero descuidaron la misericordia y la fidelidad. Luego dice el Señor, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¡Wow! O sea que el Señor no está diciendo que no diezmen. Está diciendo hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¡Wow! ¡Wow! Amén. Mira, yo estoy aterrado. Los judíos ortodoxos todavía están esperando al Mesías. No creen que Jesús es el Mesías. Los ortodoxos, porque hay judíos mesiánicos, como el apóstol Pablo, Pedro, la madre de nuestro Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Judíos mesiánicos entregaron su vida a Cristo, reconocieron que es el Mesías, pero hay judíos ortodoxos que todavía están esperando al Mesías. Pero ¿sabe qué me sorprende? No han entregado su vida a Cristo, no han creído en Cristo y diezman. El judío ortodoxo puede estar en el extremo del mundo y diezma de todo lo que le llega a sus manos. Si eso lo hace alguien que no se ha entregado a Cristo, ¿cuánto más tú y yo, que nos llamamos hijos de Dios cristianos? Y no estoy a favor del diezmo porque, pastor, por ahí dicen y por ahí leí que eso, los diezmos, eso es del Antiguo Testamento. O sea que del Antiguo Testamento es honrar a Dios. Entonces del Antiguo Testamento es que Dios bendiga, porque Dios dice, bendeciré al que diezma. Wow, entonces que Dios bendiga solo a los del Antiguo Testamento. No, Señor, mi Jesús es ayer, hoy y por siempre, y hoy también necesito las bendiciones de Dios. Y cuarto consejo, porque se acabó el tiempo, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¡Ay, este texto, mi querido! Este texto lo usan muchos para decir, ¿sí ven que la Biblia dice que yo doy cuando quiera y lo que quiera? No, cuando tú lees el contexto, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y les está pidiendo una ofrenda especial para los creyentes de otras congregaciones que estaban pasando hambre. ¡Wow! Ofrenda para los santos, lo llama la palabra. Santos son personas cristianas. Estaban con hambre, pasando persecución. Entonces Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, necesito ofrenda, cada uno de lo que proponga en su corazón y no de mala gana. Hágalo con alegría. Dios ama al que da con alegría. Pero ¿cuál es la ofrenda que yo doy lo que yo quiera después de haber diezmado? ¡Wow! Porque noten, es una iglesia, es la iglesia de los Corintios. Esa iglesia necesita que sus pastores enseñen. Ya les enseñé al principio, los pastores necesitan un sueldo. Los que se dedican a Dios necesitan vivir del evangelio. El que predica el evangelio vive el evangelio, lo dice la palabra. ¿Escucharon bien esto? Entonces, si ellos la ofrenda que dan es lo que quiero y cuando quiero, y era para otros, ¿de qué va a vivir la iglesia de los Corintios? Interesante. ¿De qué? De los diezmos. Lo que Pablo tenía ya para finalizar, claro, era que todos diezmaban, es obvio, es para la obra de Dios, pero sacaban ofrendas aparte, esfuerzos aparte, ahí sí lo que uno quiera dar, y con mucho amor, para enviarlo a la obra social. Padre, yo te doy muchas gracias por instruirnos, por bendecirnos, por darnos la sabiduría que la vamos a aplicar para la gloria de tu nombre. Bendiciones.